simple, que es la integración por parte, y que es también las fracciones parciales. Entonces, frente a eso, lo que queda ahora es seguir resolviendo ejercicios de la guía que dejó él. No sé si habrá dado otros más, de algunos que estén trabajando ustedes, considerando siempre, recuerden, que el ejercicio, aunque se vea muy parecido, a veces hay una diferencia entre una forma u otra. Entonces quiero comenzar preguntando si es que alguno tiene algún ejercicio. Se puso un poco oscuro, voy a encender la luz. Para que me lo anoten en el chat, o si quieren me lo dicen. Yo vuelvo enseguida, voy a encender la luz. Creo que está un poco mejor. La 1C de la guía de preparación. Ya, voy a buscarla enseguida. Aquí está. El taller que hizo el profesor, ese no, ni siquiera lo he visto. Así que voy a buscarlo en la página. Ya, voy a buscarlo y lo voy a descargar para tenerlo a mano. Aquí está. ¿Cuál sería ese taller? ¿Se llamará Guía 12? No, taller 3. Ah, debería estar en otra pestaña entonces. Aquí está, taller 3. Al fin, está un poco lento el computador. Ya, comenzamos entonces con el 1C y luego vemos alguno del taller. Entonces, por mientras Fernanda vea alguno en particular del taller y luego lo realizamos. El 1C de la guía de preparación. 1C. Ya. Es una parte de justificación. Entonces, voy a escribirla primero. X cuadrado más X. Y abajo 4 menos 3X cuadrado menos 2X cubo elevado a 4 de X
18. Es una expresión bastante larga. Ya llegaron hartas peticiones, así que espérenme un poquito. Primero voy a revisar si es que este era el ejercicio que me estaban pidiendo. Me imagino que sí. El 1C. Entonces, en esta parte de la guía, a ustedes les piden encontrar si es que las afirmaciones son verdaderas o falsas. En matemáticas, siempre y cuando hay una igualdad, significa que hay dos caminos, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, para demostrar que esto es igual, ustedes podrían tomar el lado izquierdo, calcular la antiderivada y ver si eso efectivamente llegamos al lado derecho. Otra opción sería tomar el lado derecho, derivarlo y ver si llegamos al lado izquierdo. Entonces, en ese sentido, cualquiera de los dos caminos debería ser correcto. Ahora, esto va de acuerdo con la guía anterior que le había mostrado el profesor, que les decía, déjenme recordar cuál es la guía. En la guía 11 les mostraba algo parecido. Entonces les decía, para ello, deriven el lado derecho para recuperar el lado izquierdo. Entonces yo no sé si ahora les pidió que pudieran hacer lo mismo o derechamente aplicar la antiderivada. Entonces, entonces eh, pensemos que el lado derecho no existe porque es el camino más fácil. El camino sería tomar eso y derivarlo. Para eso, ustedes tendrían que aplicar regla de la cadena, ¿cierto? Tomar esa expresión, como es una fracción, conviene mirarla arriba con exponente negativo. Al aplicar la técnica de derivada, pasaría el menos 3, ¿cierto? Eh, Bajaría un grado. Entonces, ahí habría que ver si es que recuperamos esa expresión. Ahora, si no dispusiéramos de ese lado y tuviéramos que aplicar la antiderivada, insisto, esto depende mucho del tipo de ejercicio. A veces un número puede hacer que el ejercicio sea mucho más difícil. Entonces, si nosotros nos enfrentamos a un ejercicio de este tipo, eh, ustedes podrían tener, por ejemplo, la opción de fracciones parciales, ¿ya? Porque como está elevado a 4, lo puedo separar como dos fracciones que estén elevadas a 2, ¿cierto? Eh, o la misma elevada a 4, perdón, la misma elevada a 4. Pero no sería muy práctico. Ahora, otra opción que podríamos usar sería una sustitución simple, aplicar un cambio de variable. Entonces, para eso, tenemos que tratar de mirar primero y ver que una de las dos partes sea más o menos como la derivada de la otra. Entonces, la parte de abajo, que es la que tiene los exponentes más grandes, tenemos el x elevado a 3, que al derivarlo queda el x elevado a 2, que está arriba. Tenemos el x cuadrado, que al derivarlo queda x, que es el que está arriba. Entonces, es muy posible que este ejercicio lo podamos realizar con una sustitución simple. Eh, Tengo muchas preguntas en el chat, así que denme un espacio y cuando terminemos este voy respondiendo a continuación. Entonces, para eso, eh, elegimos la parte de abajo como nuestro cambio de variable. En este caso sería u, ¿cierto? Ustedes pueden usar la letra que estimen conveniente. Entonces, todo el paréntesis, el 4 menos 3x cuadrado menos 2x cubo, todo eso va a ser u. Ahora, recuerden que tenemos que encontrar el diferencial y encontrar la parte de arriba. A veces cuando encontramos el diferencial, inmediatamente sale por agregado la parte de arriba. Entonces, la derivada de u sería du. Y aquí sería, el del 4 es 0, ¿cierto? Después 3 por 2 sería menos 6x. Y al final sería 3 por 2 menos 6 también, menos 6x cuadrado, diferencial de x.
Entonces, si nos damos cuenta, se parece mucho a la parte de arriba. Para efecto de verlo más bonito, voy a factorizar por menos 6. Entonces me queda que du es igual a menos 6 multiplicado por x más x cuadrado de x. Perfecto. Entonces, fíjense que la parte de arriba está exactamente construida al sacar el diferencial. Yo aquí necesito que ustedes tengan claridad, chicas y chicos. Cuando van a hacer la sustitución, la parte más importante, bueno, un acierto primero es elegir el cambio de variable adecuado. Pero lo segundo y lo más importante para que resulte es que ustedes sepan sacar bien el diferencial. Cuando digo diferencial, significa que estamos derivando. Derivamos el lado izquierdo, que es el u, y aparece el de u, y derivamos el lado derecho, que con respecto a x, ya aparece el de x. Ese cambio es preciso, porque si ustedes no lo aplican adecuadamente, a lo mejor no van a poder transformar la parte de arriba, y ahí se le va a formar un caos. Entonces, fíjense que nos faltaría solamente en la parte de arriba de nuestra integral, de nuestra antiderivada, perdón, nos faltaría solamente agregar un menos 6 multiplicando, así que le voy a colocar un paréntesis aquí, nos faltaría agregarle un por menos 6 para que toda la parte de arriba, el paréntesis por menos 6 por dx, para que todo eso se transforme inmediatamente en du. Entonces, recuerden que cuando solamente falta un número multiplicado, es súper fácil, porque podemos amplificar por menos 6 arriba y abajo, ¿cierto? Entonces aquí abajo también le agrego un por menos 6. Pero el que está abajo, estratégicamente lo tomo y lo saco de la antiderivada. Como es una constante, lo podemos sacar. Entonces por eso pongo el menos 6 arriba, el menos 6 abajo, pero el de abajo lo coloco afuera. De esa forma no cambio el valor de la antiderivada, porque estoy amplificando por 1, ¿cierto? Pero ahora sí podemos hacer el cambio y afuera estaría el menos un sexto y adentro la parte de abajo se cambia por u elevado a 4 y la parte que está arriba, todo eso como vimos, se cambia por du. Entonces, en lugar de colocarlo aquí, porque a veces se ve feo, yo prefiero colocarlo separadito, al ladito. Eso es a gusto del cliente. Entonces aquí vendría un 1. Me gusta colocarlo ahí afuera, en esa parte, para que se note claramente cuál es la expresión que se necesita encontrar la antiderivada. Y ahora, como les mostraba adelante, en este ejercicio, cuando está en el denominador, la forma más práctica para sacar la antiderivada es escribirla arriba con exponente negativo, ¿cierto? Sería menos 4. Y ahí le aplicamos la técnica del polinomio. Entonces, el menos un sexto por, ¿quién sería el que viene antes del u elevado a menos 4? Tiene que ser un u. Cuando derivo, le sumo, o sea, le resto 1 al exponente, entonces cuando antiderivo, le sumo 1. Si le sumo 1, quedaría elevado a menos 3, ¿cierto? Ahí está, menos 3. Y luego, antes de dejarlo como respuesta definitiva, hacemos el proceso de derivada por las constantes que van saliendo, que lo explicaba la semana pasada. Entonces, si yo tomo el u elevado a menos 3 como mi candidato y lo derivo, salta el menos 3. Entonces, ese menos 3 que salta en la parte de arriba, lo tengo que eliminar con un menos 3 en la parte de abajo. Y ahí se compensa ese menos 3 que sale. Entonces, ese sería mi mejor candidato. Compruebo. Si yo tengo el menos un tercio u elevado a menos 3, tomo esa expresión y la derivo, por reglas de derivada, sale el menos 3, ¿cierto? Me quedaría menos 3 dividido en menos 3, los dos negativos, y el u
Le resto 1 y quedaría en menos 4. Y ahí está solamente el u elevado a menos 4, que es el que estábamos viendo al inicio. Entonces, efectivamente, ese es mi candidato. Más una cierta constante, ¿cierto? Del momento que nosotros encontramos la antiderivada, le encontramos la constante, y luego lo que faltaría sería transformar el u en términos originales con el cambio de variable que habíamos hecho. Entonces, negativo con negativo me va a quedar positivo el número, me queda un 18avo, y el u elevado a menos 3 significa que está abajo, y abajo estaría el u elevado a 3, o sea, el 4 menos 3x cuadrado menos 2x cubo elevado a 3, más mi cierta constante. Por lo tanto, eso es efectivamente lo que teníamos en el inicio. Por lo tanto, es correcta. O en términos de la guía, la afirmación es verdadera. Y la justificación es el mismo desarrollo. Lisbeth, ¿se entendió el proceso? Perfecto. Alan viene a continuación. El ejercicio 3 de la guía 12. Guía 12. La guía 12 el que dice técnica de integración. Pero el ejercicio 3, ¿de cuál método? Eso no me lo contó. De sustitución. Ha pasado, debo ser sincero con estos chicos, ha pasado que nos hemos encontrado a veces en el desarrollo de ejercicios, de antiderivadas, de integrales, nos hemos encontrado con casos en los que al trabajar en el cuaderno, digamos, da una respuesta. Al comprobar con algún software, da otra respuesta. Pero ambas son coincidentes. O sea, es posible que de alguna forma podamos llegar de una respuesta a la otra, que sean como dos ecuaciones equivalentes. Entonces, ahí también es un aspecto que a veces pone más trabas al desarrollo del ejercicio. Sustitución, el 3. Es el mismo. Era el 2. Ya. Consulta. La semana pasada, cuando tuvieron clases con el profesor, ¿alcanzaron o les pasó más materia? ¿Alcanzaron a ver la integral definida? Por si acaso, por si no lo recuerdan por nombre, quiero decir que esa colita de la antiderivada, si es que le puso números arriba y abajo, por ejemplo, del 2 al 3, ¿le puso eso? No todo. Sí, pero sí lo Y lo hizo. hizo. Y eso también lo va a incluir en la prueba. Ya. Entonces vamos a tener que conversar un poquito de eso, que no es tanto más difícil. De hecho, lo difícil es lo que estamos viendo ahora. Cuando ustedes logran encontrar la antiderivada, después es súper fácil para calcular eso se llaman límites de integración. Es súper fácil encontrar eso. Entonces vamos a ver los ejercicios, los que alcancemos a ver,
y tal vez tenga que cortar algún ejercicio, alguno de los últimos, para poder explicar bien esa parte. Ok, el 2 sería la antiderivada, x elevado a 4 menos x elevado a 2 12x cubo menos 6x. Primero, partiendo de la base de que yo no sé si en la prueba el profesor les va a decir ya, resuélvalo con este método, resuélvalo con este método. No lo creo. Yo creo que ustedes van a tener que tener la capacidad de distinguir qué método utilizar. Entonces, si se presenta un ejercicio como este tipo, es muy probable que la integración por parte no sea la adecuada. ¿Por qué? Porque hay muchas funciones involucradas. Entonces, si tuviéramos que hacer así un de Dimadi, de Dopingüe, con cuál empezar, esa habría que dejarla como en tercera opción. Entonces, a pesar de que hay dos que se están multiplicando, entonces cuando hay dos que se estén multiplicando o cuando haya una fracción, el más sencillo, trate de pensar siempre en lo más sencillo. Y lo más sencillo sería aplicar sustitución simple. Recuerden que el criterio es lo que está dentro de la raíz y lo que está en el paréntesis, que son como las dos expresiones. Entonces, una está elevado a 4 y 2, y la otra son como su derivada, 3 y 1. Entonces, perfecto. Es el pensamiento como para decir, ya, sustitución simple. Entonces el cambio de variable u sería lo que está dentro. X elevado a 4 menos x elevado a 2. Digo, eso sería de modo tentativo. Insisto, dependiendo del tipo del ejercicio, a veces hay que considerar la raíz o a veces no, dependiendo mucho cómo sea la otra forma. Pero si ustedes no lo logran ver, por lo menos si se les pone muy difícil el ejercicio, ustedes pueden decir, tal vez hay que considerar otro aspecto. Tal vez tiene que ir con la raíz incluida, dependiendo del caso. Entonces, luego aplicamos la diferencial de u es igual a 4x3 menos 2x de x. Y nos damos cuenta de que falta un factor, un por 3 ahí. Porque si multiplicáramos por 3, estaría el 12 y estaría el 6. Y ahí fabricaríamos la siguiente expresión. Entonces, tenemos la antiderivada, raíz quinta de u, y luego tenemos esta expresión que está aquí, que todo eso se puede canjear por un 6 multiplicado por du. Como les digo, si yo esto que está aquí lo multiplico por 6, me va a quedar 6 du en una parte, y en otro lado me queda, mentira, no es 6, es solamente 3. Solamente 3. 3 du, y acá me va a quedar 3 por 4, 12, ahí está. 3 por 2, 6, ahí está. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay que agregarle, como les decía antes, un 3. Un 3 arriba y un 3 abajo. Entonces, a ver, creo que no lo estoy explicando muy claro. Haciendo el cambio aquí va a quedar más claro. Por 3 factor d. Estoy escribiendo el ejercicio original. Ahí sí. Entonces, como el cambio de variable, solamente esto es eso por dx,
esta parte de aquí es du, me falta el 3. Entonces por eso que le agrego el 3 para que todo esto sea du, le agrego el 3, pero también tengo que dividirlo en 3 para que se mantenga la igualdad. Ahí sí, igual como en el caso anterior. Y luego, para sacarle la antiderivada a eso, lo escribimos como potencia. Profesor, Cuénteme. no entendí. ¿El 3 era parte de la ecuación original o usted lo agregó ahora recién? El 3 era parte de la ecuación original, porque aparecía, estaba escrito como 12x cuadrado más, o sea, menos 6x. Era parte de la ecuación original, pero en mi cambio de variable, al aplicar el diferencial, no me aparecía el, digamos, ese por 3, porque solamente me aparecía 4x cubo menos 2x. Entonces, para que se transforme todo eso en du, tengo que multiplicarlo por 3. Pero no puedo llegar y multiplicar gratis por 3. Es como que una fracción, arriba multiplico por 3, cambia. Entonces, como multiplico por 3 arriba para generar la expresión completa, también tengo que agregarle un 3 abajo para mantener el equilibrio. Entonces, por eso que el de arriba no se ve, porque se transformó en du junto con la otra expresión, junto con mi cambio de variable, y el que va abajo sí se ve porque lo sacamos de la antiderivada. Profesor, ¿Sí? es que sigo sin entender cuál era la ecuación original. Entiendo lo del 3 y que se salió, pero no Ah, entiendo de que... Perdón. es que originalmente era 12 aquí y era 6 acá. Ese era el ejercicio original. Entonces, cuando nosotros aplicamos la diferencial, no aparece el 12, aparece 4x cubo. Y no aparece el 6, aparece 2x. Entonces, esta parte que es parte del dx, se parece mucho al ejercicio al paréntesis, pero no lo es. Le falta un por 3. Si nosotros multiplicamos por 3 esa expresión, nos queda justo la expresión original. Pero como les digo, no puedo agregar un por 3 gratis. Tiene que ser un 3 arriba y un 3 abajo. Entonces colocamos el 3 arriba y abajo. El de arriba se junta con esta parte del diferencial y todo eso se canjea por du. Y el que va abajo, como no es parte del cambio de variable, lo sacamos y queda afuera de la antiderivada. ¿Mejor? ¿No? Sí, profe, gracias. Luego entonces, ¿cuál sería el que derivado me queda u elevado a un quinto? Entonces, al derivar resto del exponente, al antiderivar sumo. Entonces hay que sumarle 1 a un quinto y eso sería 6 quintos. Y como ese 6 quintos al derivar sale, ¿cierto? Como saldría ese 6 quintos, entonces hay que anularlo. Si sale un 6 quinto, ¿con cuál lo mato? Lo mato con un 5 sextos, que es la misma fracción, pero al revés. Comprobemos. Si yo tengo 5 sextos u elevado a 6 quintos, tomo eso y lo derivo. La derivada sería, la constante la sacamos, ¿cierto? Y esto sería u, el exponente disminuye 1, quedaría un quinto, y el 6 quintos sale multiplicando, por regla de la cadena. Y ahí se elimina el 5 arriba con el 5 abajo, y el 6 arriba con el 6 abajo. Y queda justo el u elevado a un quinto, que es el que nos pedían originalmente. Entonces, ese es efectivamente la antiderivada. Finalmente, para arreglar, sería 5/18. Aquí me faltó, claro, me faltó colocar el más c. En el momento que calculamos la antiderivada, hay que colocar el más c. Entonces, esto sería 5/18 u, y ahora volvemos a la expresión original. O sea, x elevado a 4 menos x elevado a 2. 6 quintos significa la raíz quinta de esa expresión elevado a 6.
más una cierta constante. Voy a ver si es lo mismo que... Profe, es que no es lo mismo que el resultado de la guía del profe, el solucionario que dejó. Ya. Y tampoco es lo mismo que me escribió en el chat. Démosle un vistazo. ¿Dónde está ese solucionario? Me imagino que está en las clases. El que dice soluciones guía 12. Sí, profe. No. ¿Sí? ¿18 quintos? ¿6 quintos? Ya. Mire, voy a compartir la pantalla, chicos, para que veamos algunas cosillas. Me imagino que esta es la respuesta que están mencionando ustedes, ¿cierto? El 2 de sustitución. Entonces, dándole una inspección rápida, nosotros tendríamos que derivar, y por regla de la cadena, después vendría un por la derivada de adentro. Y al derivar la parte de adentro, quedaría un 48x cuadrado menos 6. Pero aparece un x cuadrado y un número, cosa que no está en el ejercicio, porque en el ejercicio aparece un x cubo y un x. Entonces, este ejercicio no es la respuesta correcta. ¿Cómo lo podemos comprobar? Tomando esto y aplicándole derivada. Entonces, voy a aplicarle rápidamente una derivada. Se me perdió el chat. ¿Se alcanza a ver ahí arriba? Sí. Entonces, ese ejercicio, esa respuesta que aparece, es 18 quintos, factor de 12x cubo, menos 6x elevado a 6 quintos. Si vamos a derivar eso, por regla de la cadena sería el 18 quintos. Aquí sale el 6 quintos multiplicando, y esta expresión pierde un grado. Al restarle 1 quedaría un quinto. Y por regla de la cadena, por la derivada de adentro, que sería 48x cuadrado menos 6. Y eso, si ustedes se dan cuenta, no se parece, porque aquí está la raíz quinta, pero de 12x cubo, no de x elevado a 4, y 6x. ¿Ven? Entonces, está esta parte que es justamente esa, es parecida, pero después viene la otra. No, no es la respuesta correcta. Ya, para que no se vayan a asustar. Profesor, ¿Sí? no puedo ver muy bien unos números que están por una luz, no sé. No, más al otro lado. Ahí eso, no puedo ver lo que hay ahí. 1/3 por 5/6. 1/3 por 5/6. Es que lo malo es que esa luz es justamente la luz de la pantalla. Eso tengo que taparlo.
un tercio por 5 sextos u elevado a 6 quintos. Sí, se ve fea esa parte. Ya. Alan, ese es un tema clásico. Cuando sacamos el 3, se saca en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque el ejercicio, este paréntesis, está en la parte del numerador. Entonces, aquí estamos agregando un 3. Este 3 del numerador, voy a colocarle aquí un dividido grande. Aquí está el 3 por factorizado. 3 por 4x cubo menos 2x de x. Esto que está aquí, el paréntesis y el diferencial, es justamente lo que está aquí. El paréntesis y el diferencial, eso es de u. O sea, esto es de u, pero falta el 3. Entonces le agregamos un 3 arriba y hay que compensarlo con un 3 abajo. El 3 de arriba va a ser para transformarlo en 12x cubo menos 6x. El 3 de arriba entonces no se va a ver porque se va a mezclar con el du, con esa expresión, se va a mezclar el 3 para todo eso transformarse efectivamente en esta expresión du. Como le agregamos arriba, el de abajo es el que no se toma en cuenta y ese es el que sale. Hay que recordar que sale en la parte de abajo. Finalmente, espero no haberme equivocado. Espero no haberme equivocado. Si nosotros tomamos esta expresión y... ¿Dónde está el ejercicio? Se me perdió. Ya, entonces tenemos el 5/18 multiplicado por, voy a dejarlo en versión paréntesis, o sea, en versión potencia, x elevado a 4 menos x elevado a 2, todo eso elevado a 6 quintos. Tomamos eso y lo derivamos. Entonces, por regla de la cadena y por regla de la potencia, ¿cierto? Sale el exponente multiplicando, sale el 6 quintos. Luego tenemos el paréntesis, pierde un grado, que sería un quinto, ¿cierto? Por la derivada de adentro. Y la derivada de adentro es 4x cubo menos 2x cuadrado. Perdón, 2x solamente. Luego, el 5 se elimina con el 5 y el 6 con el 18 me quedaría un tercio. Ay, no me dio. ¿Por qué no me dio? Fatal, hay un número que me comí. Es 5 medios. Claro que sí. No. Ya.
ver, por eso Fernando no lo veía delante. Yo me fui a una volada, chicos, disculpen. Sí, en realidad el 3 es el que se saca. A ver. Teníamos el cambio de variable. Voy a escribirlo de nuevo mejor. Por Dios. Ya, habíamos dicho que el cambio de variable era u igual x4 menos x2. De u es 4x3 menos 2x. Entonces ahora, eso se parece a ese. Entonces sería la raíz quinta de x elevado a 4 menos x cuadrado. Y esta parte de aquí, factorizando por 3, quedaría 4x3 menos 2x de x. Esta fue la parte que me enredé. No sé por qué quise canjear el 3. No tiene nada que ver. Si vamos transformando, esta expresión, esta raíz, se transforma en la raíz quinta de u, por el cambio de variable. Aquí me faltó el de x. El 4x cubo menos 2x, o sea, esta expresión que está aquí, eso se transforma en du. Y el 3 no tengo nada que agregarlo dentro de la diferencial. No sé por qué estaba viendo eso. Me mareé súper complicado. Y ese 3 lo saco. Y por eso que queda arriba y no abajo. Ese fue el error que tenía. Entonces, el ejercicio final era el 3, salía el u elevado a 6 quintos y se compensa con el 5 sextos. Lo mismo que habíamos dicho delante. Entonces, más una cierta constante, 5 medios, ahí sí. Ahí está el 5 medios que dicen los chicos en el chat. Exacto. No sé por qué estaba colocando el 3 dentro de la diferencial. Lo estaba viendo totalmente al revés. Estaba viendo como que el factor más chico estaba acá y el más grande estaba acá. Lo siento. Y eso quedaría raíz de x elevado a 4 menos x cuadrado elevado a 6 más c. Ahí sí. Pero igual no es lo que está en la respuesta. Sí. Igual no es lo que está en la respuesta. El 2D del taller. El 2D. De 0 a pi. Uno más coseno de x de x. ¿Ese, Fernanda? Sí, profe. Ya. Una de las cosas que tenemos que tener claras cuando
vamos a calcular la integral definida. Esto es lo que se suele asociar con el área bajo la curva. Una de las aplicaciones de la integral definida es el área bajo la curva. Entonces, el profesor les podría preguntar a ustedes por el área bajo la curva. Si les pregunta eso, ustedes tienen que entender qué es la integral entre los límites que se mencionan ahí. Siempre, por definición, el límite de abajo tiene que ser el número más chico que el número de arriba, ¿ya? O sea, yo puedo calcular la integral definida entre 1 y 2 de x cuadrado de x. ¿Qué significa eso? Significa, en otras palabras, que yo tengo la función x cuadrado, que ustedes saben que es una parábola, y quiero calcular el área debajo entre el 1 y el 2. Aquí está el 1, aquí está el 2. El área que está debajo de la gráfica, pero sobre el eje X. Esa área se conoce como la integral. Esto se llama el límite de integración, para saber de dónde parto y hasta dónde llego. Si por algún motivo el de arriba fuera más chico y el de abajo más grande, por ejemplo, si lo preguntara al revés, esto por si le llegas a aparecer como ejercicio, la integral de 5 hasta 2 de x cuadrado de x, ustedes dicen, ah, no se puede. Siempre el de arriba tiene que ser más grande que el de abajo. Entonces, escriben el equivalente, que es dar vuelta a los límites, el 2 abajo y el 5 arriba, y al dar vuelta a los límites, el cambio que ocurre es que se le agrega un signo menos adelante. ¿Ya? No sé si lo sabían, pero para que lo tengan en consideración por si acaso. Por si acaso. Permiso. El proceso se hace exactamente hasta ahí, hasta el final, salvo que ya no se le coloca la constante. Entonces, como hay una suma, podemos separar. Entonces esto sería la integral de 0 a pi del 1 de x más la integral de 0 a pi de coseno de x de x. ¿Quién es la función que derivada me da 1? Esa función es x. Y ahí cuando ustedes la encuentran, en lugar de colocarle el más c, le colocan una rayita de 0 a pi. Los límites de integración. Más, ¿quién es la función que derivada me da coseno de x? Y esa función es seno de x. Lo mismo, entre 0 y pi. ¿Ven? Y ahora la diferencia es que cuando ustedes encuentran esa antiderivada, como ahora tienen límites establecidos, que es de 0 a pi, ustedes tienen que hacer la resta. Tienen que evaluar la función en la parte de arriba y a eso restarle la función evaluada en la parte de abajo. Ese es el orden. La de arriba menos la de abajo. Entonces, de aquí se va a formar una resta de esta primera y de la función seno también se va a formar otra resta. La función x la evalúo arriba, lo reemplazo por pi, me queda pi. La función x la reemplazo por 0, la evalúo abajo y eso queda 0. La función seno de x la reemplazo arriba, sería seno de pi. Profesor, ¿Sí? ¿no sería menos seno? Es que hay un más. No, porque no estamos derivando coseno. Cuando usted deriva coseno, la derivada de coseno es menos seno, pero estamos buscando la integral, la que viene antes. ¿Cuál es la expresión que al derivarla me queda coseno? Y esa es seno. La derivada de seno es coseno. Este más que está aquí es el más que viene desde el origen. No confundir con el menos. Ya entendí. Gracias, No, profe. ¿ya? No confundir con el menos que va a aparecer aquí cuando estamos calculando los límites de integración. Entonces, seno de pi, porque estoy reemplazando el x arriba, menos seno de 0, porque estoy reemplazando el x abajo. Entonces esto me quedaría x más seno de pi. Seno de pi, o sea, seno de 180 grados, eso es 0, menos seno de 0,
Seno de 0. Eso también es 0. Respuesta final, X. Ahí está. Profesor, no se ve lo que está en medio por el brillo de la pantalla. Ah, no, es la pantalla. Pensé que era la pantalla. Aquí viene pi menos 0, que es evaluar la función x. De aquí viene seno de pi menos seno de 0, que es evaluar la función seno. Y abajo quedaría x. No, pi, porque puse x. Pi, que es el valor que está aquí en primer paréntesis, más 0 menos 0, respuesta final, pi. Pi, eso sí. Voy a tratar de ver si puedo mejorar el tema de la luz. Improvisando soluciones. Ya. Pi más 0 menos 0. Eso. Guía 12, parte 3, ejercicio 4. Ya. Tengo como 15 PDF abiertos, entonces por eso me cuesta buscar el correcto. S. Bueno, Juan, que me pregunta. En la guía dice fracciones parciales o casi. Entonces, ahí no sé qué habrá querido decir el profesor con ese o casi. Entonces, primero vamos a encontrar las dos fracciones y luego vamos a continuar con el ejercicio. Entonces, una fracción tendría denominador x cuadrado más x menos 1, que no sabemos lo que va arriba, y la otra fracción tendría denominador x más 2. Solamente voy a dar una breve inspección, porque como es una cuadrática, voy a ver si es que se puede factorizar. Entonces tendría el 2, el
El 2 con el 1, ¿cierto? El x más 2 y el x... No, no, mentira. No, la dejamos así entonces. Entonces, si estas fueran las dos fracciones, recuerden que se amplifica por el opuesto. Entonces, esta primera fracción la amplifico arriba y abajo por el denominador contrario, que es x más 2. Arriba y abajo. Y esta fracción, la segunda, la amplifico arriba y abajo por el denominador de la primera. O sea, por x cuadrado más x menos 1. X cuadrado más x menos 1. Y ahí me va a quedar la parte de arriba de esta primera fracción. Abajo me van a quedar los dos paréntesis, para no escribirlo todo de nuevo. Entonces arriba me va a quedar ax más 2a. Y la segunda fracción me va a quedar abajo los dos paréntesis, ¿cierto? Y arriba me va a quedar bx cuadrado más bx menos b. Finalmente, para obtener la fracción sumada, tendríamos que sumar todo lo de arriba, o sea, como si tuviera una sola fracción. Como hay un signo más, no me altera el otro signo. Y abajo tendríamos solamente los dos paréntesis, que son los mismos originales, el x cuadrado más x menos 1 y el x más 2. Finalmente ordenamos la parte de arriba. Ordenamos los términos x cuadrado con los x cuadrados, los términos x con los x y los que no tienen x. Y ahí están las tres familias. Entonces, bx cuadrado es el único que tiene x cuadrado, más los términos con x, que sería el a más b. Esos dos los factorizo por x, que son este de aquí y ese de allá. Y finalmente tenemos los que no tienen x, que son el 2a menos b, que es como que lo factorizara por 1. Y todo eso dividido en los dos paréntesis. Entonces, aquí está un poquito extraño. O sea, no digo que esté mal, pero hay que tener cuidado porque fíjense que el x cuadrado solo depende de b. Entonces, cuando solo depende de una letra, encontramos el valor inmediatamente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Aquí arriba, como solo hay un 1 en el ejercicio original, podemos entender que nuestro ejercicio es de la forma 0x cuadrado más 0x más 1. Y de esa forma encontramos que el término que acompaña al x cuadrado, o sea, el b, tiene que ser 0. Que el término que acompaña al x, o sea, el a más b, tiene que ser 0. Y que el otro término, el que no tiene x, tiene que ser 1. 2a menos b tiene que ser 1. Y eso no se cumple, ¿cierto? Porque al ser el b0, mata inmediatamente la otra expresión. O sea, al ser el b0 aquí, el a tiene que ser 0. Entonces es posible que no sea el mejor, ay, la mejor fracción parcial. Es posible que haya otra. Y el profesor puso pendiente en la guía.
¿En cuál? A ver, hay harto texto aquí. AX más B. En lugar de A, es que ahí no sé hasta qué nivel le enseñaron, le mostraron con las fracciones parciales. Porque, claro, hay diferencias cuando están elevados al cuadrado, cuando hay exponente más alto. Exacto, lo mismo que está escribiendo Juan. El profe le mostró los casos. Porque dependiendo del tipo de caso, es diferente la expresión que vamos dando arriba. Entonces, por eso les pregunto. Yo no sé si lo mostró. Voy a darle un vistazo rápido. Ya. Sí, hay una explicación breve ahí. Ahora, claro que igual tiene sus casos. Ay, no sabría cómo mostrar la diferencia entre una opción u otra, sino que le recomendaría tantear. Tantear. Me refiero en la expresión que le vamos a colocar al numerador. La mayoría de las veces funciona así como... Voy a compartirle el PPT. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. La mayoría de los casos resulta justamente de esta opción, pero también depende mucho de la construcción de las funciones. Entonces, vamos de nuevo. Termino con lineal y termino solamente, o sea, termino con X y termino sin X. Ahora sí. Ahí están. ¿Qué pasa acá? Que en este caso tenemos el X cuadrado, el X y el 1. Entonces, vamos a tener una variable más,
tenemos A, B y C, pero ahí no va a pasar el tema de que se anule el X, con el Bx solamente. Voy a empezar a multiplicar uno por uno. Ax cuadrado más bx más 2ax más 2b. Todo eso dividido en los dos paréntesis. Y en la parte de acá sería cx cuadrado más cx menos c en los dos paréntesis. Y ahí sí, los términos con cuadrática son esos dos, que sería a más c x cuadrado. Los términos con x serían 1, 2, 3. B más 2A más C por X. Y los términos sin X sería el 2B y el C. Y ahora les va a quedar un sistema de 3. Lo mismo que había dicho delante. 0x cuadrado más 0x más 1. Entonces el que acompaña al x cuadrado, a más c, es 0. El que acompaña al x, que sería b, lo voy a dejar ordenado, como a, b y c. 2a más b más c es 0. Y esta expresión de acá, 2b menos c, es 1. No sé si saben resolver sistemas de 3×3. Eso generalmente no es parte del común de matemática. Bueno, la forma más práctica para resolver un sistema de 3×3 es elegir una de las tres ecuaciones y despejar una variable. Y esa variable que se despeja, reemplazarla en las otras dos. Entonces, al reemplazarla en las otras dos, nos vamos a quedar con un sistema de 2×2. Y ese sistema lo reemplazamos por el que necesitemos. Por ejemplo, sí, eso me olvidé decir. Por ejemplo, uno de los casos, eh, si alguna variable falta, no es una buena candidata como para hacer cambio. Entonces aquí como está el C en los tres, hay que hacer ahí un cambio con el C. Entonces, por ejemplo, el mismo que dice Juan en el chat. Acá arriba podemos despejar la variable C, o la variable A, como ustedes quieren llamarlo. C es igual a menos A. Ese primer cambio de variable que ustedes hacen es donde va a terminar su ejercicio. Eso va a ser el último que van a encontrar. Entonces, si ustedes despejaron el C, van a encontrar primero el B, después el A, cualquiera de esos dos, y el último van a encontrar el C. Entonces, ese cambio se reemplaza en las otras dos ecuaciones. Entonces aquí le voy a llamar 1. La ecuación 1 va a quedar 2A más B, y aquí el C lo cambio por menos A. Y la ecuación 2, también cambio el C por A, y va a quedar 2B. Ojo que dice menos C,
Entonces sería menos a. O sea, más a. Ahí está el cambio. Como les digo, lo importante es que quede, es que cuando ustedes hagan ese cambio de variable, lo que tienen que encontrar son dos ecuaciones y tienen que estar dos variables, a y b, a y b. No pueden encontrar a y b y en la otra b y c. Tienen que ser las mismas variables. Entonces, la primera ecuación, el primer sistema le quedaría a más b es igual a 0 al juntar las a, y el segundo quedaría a más 2b es igual a 1. El de arriba, por ejemplo, por menos 1, cambiaría a negativo, multipliqué ese por menos 1, y ahora los sumo. Las a se eliminan, las b quedaría b, y eso al sumarlo quedaría 1. B vale 1. Tomo el b que vale 1 y lo reemplazo en cualquiera. Entonces, si la reemplazo aquí arriba, me va a quedar que el a vale menos 1. ¿Está bien ahí? No, no, no. ¿Sí? Y con esos dos valores, el c es el último que encontramos, que es el opuesto del a. O sea, el c también vale 1. Ahí está. Entonces, a vale menos 1, b vale 1 y c vale 1. Al reemplazarlo tienen que cumplirse las tres condiciones. Y ahí encontramos las tres fracciones, o sea, las dos fracciones, perdón. La primera fracción, que era ax más b, sería a, o sea, menos 1, o sea, menos x más b más 1, y el c sería 1. Ahí. Y todo eso fue solamente para separar las dos. Ahora, como fracción parcial, podemos separarlas las dos en dos diferentes. De x y de x. Ahí está. Ese signo menos me está complicando un poco. ¿Por qué? El lado de acá, como solamente tenemos la parte de abajo, sabemos que eso viene de un logaritmo. De hecho, eso es el logaritmo natural de x más 2. Pero esta parte de acá, también tenemos una compuesta. Entonces, tal vez podríamos usar un cambio de variable. Pero si analizamos la derivada de esto, sería 2x más 1. Pero ese menos me está cambiando ahí el... Estaba pensando en lo mismo, pero no es conveniente, Juan. Juan estaba queriendo decir que se podía separar por la suma. Claro, porque al separar la suma va a quedar el 1 dividido en eso. Pero, mire, va a quedar 1 dividido en x cuadrado más x menos 1. Sabemos que eso va a ser el logaritmo natural de, pero al tener el término al cuadrado, por regla de la cadena, va a salir un 2x. Y ese 2x
no está arriba, no lo podemos fabricar. Entonces, eso es más complejo hacer que como en los ejercicios anteriores, cuando usted solamente tiene que agregarle una constante, un 1, o sea, perdón, un 3 o un 5. Aquí habría que agregarle un 2x, pero el x se puede hacer, pero habría que darle muchas vueltas. Sí, porque en realidad, miren, cuando ustedes tienen que agregarle una constante, o sea, una variable, un x, por ejemplo, lo que podríamos hacer es, la derivada de eso es 2x más 1. Entonces le agregamos aquí, en la parte de arriba, un 2x más 1 para que esto se transforme en logaritmo, pero le tenemos que agregar el por 2x más 1 para compensar el mismo efecto que se hace con el número cuando lo agregamos arriba y abajo. Pero ahora tenemos una multiplicación. Entonces, al tener la multiplicación, aparece la integración por parte. Entonces, ese ejercicio ya se pone mucho, mucho, mucho más complicado. Y la dificultad de este ejercicio, así como está, radica en ese signo menos. Este menos que está aquí es el que genera todos los problemas. Y con eso se hace la diferencia entre un ejercicio que pueda tener dificultad 1 versus un ejercicio que pueda tener dificultad 10. ¿Por qué? Porque la parte de abajo, al derivarla, tenemos 2x más 1. Incluso ese número, ese 2, ya hace que se torne mucho más difícil porque no lo podemos fabricar aquí arriba. Porque nosotros, si decimos ya, vamos a multiplicar por 2, pero quedaría 2x más 2, no 2x más 1. Entonces, este ejercicio, ahora me imagino por qué el profe le puso pendiente en el desarrollo. Pero creo, ahora que estoy revisando, a ver dónde está aquí. Tal vez esto que puso el profe sea de este ejercicio. El numerador correcto sea 2x menos x más 1. Y al hacer eso, habría que cambiar todo el sistema de ecuaciones. Profe, ¿Sí? que creo que sí es de ese ejercicio. Ya. Juan dice que no, que ese era del 2. Dice, lo hice y me dio la respuesta. Puede ser que funcione para los dos, no sé. Pero insisto, así como está, no. Eh, de hecho, ahora dándole una vuelta a este rato, no se me ocurre cómo poder resolverlo ahora con alguna técnica. Tal vez por ahí alguna sustitución trigonométrica, pero eso ustedes no lo han visto y qué bueno que no lo hayan visto, que también es otro universo. Me imagino que llegamos a lo mismo, Juan, ¿cierto? No, pero ese, así como está súper complejo. Ya. Sigo respondiendo las preguntas. Recuerden que el taller va a ser mañana. Mañana después de este horario, o sea, más o menos como un cuarto para las 5, como a las 5 se va a abrir. Va a aparecer el taller en PDF, donde apareció lo anterior, y el buzón no creo que aparezca inmediatamente, porque tienen plazo toda la tarde y todo el otro día, ya para que ahí busquen entre su horario donde tengan disponible y lo realicen. Y va a estar abierto desde el mañana martes, cercano a las 5 de la tarde, hasta el día miércoles a las 23:59.
Ah, llegué. Llegué, no hay más peticiones por ahora. Por si quieren hablarme de un ejercicio más. Danitza, el 2 de la parte 2 de esa guía. De la guía 12. El 2 del 2. X elevado a 3 por E elevado a 3X. ¿Ese es Danitza? Ya. Cuando es una multiplicación y uno no se parece a la derivada del otro, entonces es muy probable que sea integración por parte. En la integración por parte tenemos tres tipos de situaciones, así como las más generales. Cuando hay una exponencial con un polinomio, entonces conviene llamarle u al polinomio, porque después aparece el de u y va a aparecer derivado, y al derivar va a bajar el grado. Después hay que hacer el proceso nuevamente y hay que hacerlo, el proceso hay que hacerlo reiteradas veces según el exponente, porque cada vez que lo volvamos a hacer va a bajar un grado. Entonces después va a aparecer x cuadrado, después lo hacemos de nuevo, va a aparecer x, después lo vamos a hacer de nuevo y ahí ya no va a aparecer y va a quedar solamente la exponencial y esa la podemos antiderivar fácilmente. Ese es un tipo de ejercicio, cuando una de las dos multiplicaciones va bajando el grado, va desapareciendo. Pero otro caso es cuando aparece la exponencial con el coseno, o el seno con el coseno. ¿Cuál es la diferencia? Que coseno y seno son funciones cíclicas que van saltando. Seno, coseno, coseno, salvo un signo que puede ir dando vuelta. Y la exponencial es siempre la misma, exponencial, 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 exponencial. Entonces, esos procesos son un poco más complejos, porque hay que buscar cuándo se vuelve a repetir el proceso. Aquí no se va a repetir, porque siempre va bajando el grado. En cambio, en las otras, como se van alternando, hay que hacer el proceso, lo repetimos, hasta que nuevamente encontremos la misma expresión con la que partimos. Ok, entonces tenemos u y tenemos que encontrar du, y en otro vamos a tener b y db. Entonces, u, y este va a ser db, un día b. U y db. Entonces, ¿quién sería du? 3x cuadrado. ¿Y quién sería el anterior de la exponencial? La misma exponencial. Pero recuerden que por regla de la cadena sale multiplicado un 3. Entonces hay que compensarlo con el 1/3. Ahí sí. Entonces, esta expresión es igual a, ya deberían saberse la fórmula, ¿cierto? U por b menos la antiderivada de b por du. U por b sería la multiplicación de esos dos, o sea, 1/3 por x cubo por la exponencial elevada a 3x menos la antiderivada de b por du. B, o sea, el 1/3 por la exponencial por du, que sería 3x cuadrado dx. Se elimina el 3 con el 3 y me va a quedar, solamente para colocarlo más bonito,
x cuadrado por e elevado a 3x. ¿Ven? Es igual que el anterior, solo que bajamos un grado. Ahora, escribimos lo mismo. Menos, y aquí tenemos que abrir un gran paréntesis. Porque a esto es como si volviéramos a empezar. Esta parte es como volver a empezar y nuevamente hacemos el proceso de U, de U, B y de B. Nuevamente, U sería, en este caso, x cuadrado. Por lo tanto, du va a ser 2x. B, tenemos que descubrirlo, y db sería el mismo e elevado a 3x. Por lo tanto, sería igual que el anterior. Un tercio e elevado a 3x. Y ahora, en este paréntesis, fabricamos de nuevo toda la expresión. U por b menos la antiderivada de. U por b sería esta multiplicación. Un tercio x cuadrado e elevado a 3x menos la antiderivada de b por du. B por du. Entonces, al multiplicar los números sería 2 tercios. 2 tercios. Entonces, ese 2 tercios lo voy a dejar inmediatamente afuera de la antiderivada. 2 tercios. Y ahora me quedaría x por e elevado a 3x. Dx. Y ahora volvió a bajar un grado y me queda solo el x. Entonces, en el siguiente paso, no me va a quedar el x y ahí voy a poder calcular una antiderivada más fácil. Pero aquí tengo que nuevamente, y esta es la parte que supone problemas de este tipo de ejercicio, el no perderse con los paréntesis. Entonces, anotamos nuevamente un tercio x cubo e elevado a 3x menos el primer paréntesis, un tercio x cuadrado e elevado a 3x menos 2 tercios, y esta es una nueva antiderivada, por lo tanto le cambio el paréntesis para no confundirme. Y ahora a esta nuevamente le aplicamos la técnica. U ahora es x, por lo tanto du es 1. Y en la otra vendría siendo lo mismo que he dicho anteriormente. db es e elevado a 3x, b sería un tercio e elevado a 3x. Y escribimos nuevamente u por b, o sea, x por un tercio de la exponencial, o sea, un tercio x e elevado a 3x, menos, me va a faltar espacio aquí, menos la antiderivada de b por du. B por du. Y aquí donde está el 1, ya se desapareció ese tema de la x. Como b tiene el 1/3, voy a sacar el 1/3 de la antiderivada inmediatamente. 1/3. Y me queda b por du, o sea, solamente e elevado a 3x de x. Cierro el paréntesis de llave y cierro el paréntesis corchete, que es el de más afuera. Me va a faltar pizarrón para terminar la idea. Es igual un tercio x elevado a 3 e elevado a 3x menos un tercio x cuadrado e elevado a 3x menos 2 tercios, un tercio x e elevado a 3x menos un tercio, y esta ya se puede encontrar. Y como lo hemos dicho todo el rato, la antiderivada de e elevado a 3x, o sea, el que viene antes, es un tercio e elevado a 3x. Cierro llave, cierro corchete. Fíjense, fíjense que aparecen los dos un tercio. Uno del que habíamos sacado, ¿cierto? Y el otro propio de la antiderivada.
ahora el juego se reduce a no equivocarse con los paréntesis. Pero si ya lograron hacer esto hasta este paso, ya no deberían equivocarse con la multiplicación de paréntesis. O sea, este menos 2/3 multiplicado por esa expresión y por esa expresión. Entonces aquí quedaría 2/9 negativo y acá quedaría más 2/27. Y luego, este solamente le cambia el signo. Entonces, una respuesta final sería 1/3 x cubo e elevado a 3x menos 1/3 x cuadrado e elevado a 3x más 2/9 x e elevado a 3x menos 2/27 e elevado a 3x más una cierta constante. Eso se lo dejo a ustedes para que escriban el final, por el tema de la pizarra. Danitza, ¿se entendió la idea? Danitza me preguntó, ¿cierto? Sí. No es difícil, solo que hay que repetir el proceso. Dependiendo de la exponente. Si está elevado a 5, ya saben cuántas veces hay que ir haciendo el proceso. Y ojo con los paréntesis. Los paréntesis son la clave para ir viendo el tema de los signos. Recuerden que el que está más afuera va a afectar a todos los de adentro. Juan había pedido, veamos 6. ¿Cuál 6? Profe, ¿la última integral está multiplicando? La última que desarrolló, que quedó como 1/3 de... ¿ese está multiplicando? Menos 1/3 por 1/3. Ah, ya. Sí. Sí, porque ese primer 1/3 salió del b por du. b por du, b por du, ahí está, ahí hay 1/3. Entonces, ese 1/3 es el que sale. Y luego, la antiderivada de la exponencial, nuevamente sale otro tercio, otro 1/3. Entonces, por eso que está 1/3 por 1/3. Es que si lo logró hacer por sustitución, está perfecto entonces, pues Juan. Si a veces pueden haber dos caminos, puede ser por sustitución, por fracciones parciales, puede ser por integral por parte, pero a veces el camino de una forma o de otra puede suponer mucha diferencia. O sea, por un camino puede hacerlo en 3, 4 pasos, y si lo hace por otro método, a lo mejor no le resulta, o a lo mejor lo hace en 2 planas. Entonces, lo importante es poder lograr hacerlo. Por eso le digo, porque el enunciado dice por fracciones parciales o casi. Entonces, ese o casi da como, da como esa libertad. Y creo que terminaríamos con el 3D que dice Javiera, 3D del taller. Por tema de tiempo, chicos, no les había mencionado.
es que parece que la semana pasada nosotros hicimos un ejercicio similar a este. Hicimos un ejercicio donde iba perdiendo el grado. Pero con la sección el día martes trabajamos un ejercicio iterativo. Por ejemplo, uno que fuera como... Creo que fue el mismo de la guía. Dejen encontrar la guía. Ay, tonto. Ya. Hicimos este ejercicio. No recuerdo cuál de estos dos. Si el 7 o el 8. Pero la lógica es la misma. Para que por favor revisen la grabación. Está casi al final de la clase. Revísenlo. Porque ahí está el método iterativo que les cuento. Que es un poquito diferente, pero casi nada. Pero es bueno que, si no lo han visto, que lo vean. Se lo explico en 30 segundos. El método iterativo, ustedes van a partir con una antiderivada, ¿cierto? De alguna expresión. Entonces, esa expresión yo le llamo y, la expresión que sea. Entonces, cuando lo estamos resolviendo, recuerden que viene u por b menos la antiderivada de algo, ¿cierto? Luego, esa expresión le vuelvo a aplicar la técnica, igual como hicimos este ejercicio. Entonces aparece el primer paréntesis y me aparece de nuevo un u por b. Le voy a colocar un asterisquito porque no son lo mismo de acá, cuando hacemos el proceso de nuevo, menos la antiderivada de otra cosa. Luego, u por b menos la antiderivada de, perdón, menos paréntesis. Y aquí nuevamente hacemos el proceso, nuevo paréntesis, u por estrellita, estrellita, porque hicimos otro cambio de variable. La misma lógica. Lo importante es que después de hacerlo una, dos o tres veces este proceso, la expresión que queda acá vuelve a ser exactamente igual que la original. Exactamente igual. A veces sale al segundo proceso, a veces sale al tercero, y eso ocurre cuando se mezcla una exponencial con una trigonométrica, como los ejercicios que le mostré recién, o cuando se mezclan dos trigonométricas. Entonces, no voy bajando el grado, pero en algún momento se repite y llego a la misma expresión con la que partí. Entonces, se transforma en resolver una ecuación, porque aquí está la antiderivada de y, y aquí me vuelve a aparecer la antiderivada de y. Entonces, lo trabajo igual como si eso fuera un x. Entonces, esto lo veo igual como si fuera un x. X es igual a algo, y aquí me vuelve a aparecer un x. Y eso ustedes lo saben resolver. Eliminamos paréntesis, juntamos las x, aquí me va a quedar con un número. Recuerden recién que aparecía un tercio por un tercio. Entonces esto me va a quedar con un número, y al juntarlo para allá, me va a quedar, no sé, por ejemplo, 2/9 de x, al factorizar. Y aquí me va a quedar todo lo demás que sumé, que multipliqué, etc. Finalmente, despejamos el x, y multiplicado por, en este caso, 9/2. Y ahí podría despejar esa x, que es la antiderivada que estaba buscando. Ese es un caso que no sé si lo han visto, pero revíselo por favor. Ahora sí. Con tanto bla bla se me olvidó cuál era. El 3D. Ya. La antiderivada de x cuadrado más 1 y abajo x cubo más 3x cuadrado más 2x.
de x. Ya. Necesito 15 segundos. Ah, no, está aquí mismo el cargador. Pensé que tenía más lejos el cargador. Revisemos un poco entonces. Si tuviéramos ese ejercicio, una opción podría ser sustitución simple. Entonces tenemos el x cubo y probamos con la derivada. La derivada de abajo sería 3x cuadrado. Ya tengo el x cuadrado. Acá sería 6x más 2. Y no es igual a la parte de arriba. Entonces, es probable que tengamos que hacer fracciones parciales. Para eso, factorizamos el denominador. Y tendríamos x factor de x cuadrado más 3x más 2. Y esa expresión se puede volver a factorizar como x más 2 y x más 1. Ahora, al dejarlo de esta opción, tenemos dos caminos. Podríamos tal vez tomarla de esta opción y tener dos fracciones, o 3 y 3 fracciones. ¿Cuál quedará más conveniente? ¿Separarla solo en 2 o separarla en 3? Ahí en realidad no tengo una receta mágica. No tengo una receta para decirle sepárela en 2 fracciones o sepárela en 3. ¿Ya? Por lo tanto, solamente prueben. La separan, por ejemplo, en 2, y si van viendo que se están complicando mucho, tal vez hay que separarla en 3. Y al revés lo mismo. Entonces tenemos una fracción que sería x cuadrado más 3x más 2, y arriba sería ax más b. Y la otra fracción, que sería solamente el c. Amplificamos esta fracción por x, arriba y abajo, y amplificamos esta fracción por el otro denominador, x cuadrado más 3x más 2. Vemos lo que nos queda arriba. Arriba nos va a quedar ax cuadrado más bx. Y acá nos va a quedar cx cuadrado más 3cx más 2c. Ustedes ya saben por la recurrencia de esto, ya saben que al final queda una pura fracción, ¿cierto? Y que vamos a factorizar los x cuadrados con los x cuadrados. Y nos quedaría a más c factor de x cuadrado. Las x con las x, que sería b más 3c, eso, factor de x, y el 2c, que sería la parte numérica. ¿Ya? Luego, aquí tenemos el 0x, que es el término que está faltando. Entonces, el a más c, que es el que acompaña al x cuadrado,
tiene que ser 1. El b más 3c, que es el que acompaña el x, tiene que ser 0. Y el 2c, que es el número, tiene que ser 1. Y de ahí deducimos inmediatamente que el c vale 1/2 de la tercera expresión. Reemplazando el c 1/2 en la primera, vemos que el a también va a ser 1/2. Y el b es igual a menos 3c, o sea, b es igual a menos 3/2. Bastante feo queda. Entonces, ahora voy a escribir las dos fracciones por separado. Tenemos la primera, que sería la antiderivada de ax, o sea, 1/2x, más b, o sea, menos 3/2, dividido en x cuadrado más 3x más 2. Y la otra expresión, que sería más c, ese 1/2 dividido en x. Parece que en realidad había que separar igual en 3. Son las cosas que uno ve cuando lo va resolviendo. ¿Ve? ¿Por qué? Esta expresión ya se puede resolver, pero esta expresión de acá todavía está muy compleja. Entonces esto ya no lo necesito. Ya sacamos las fracciones parciales. Al final lo único que hice fue separar el x. Y acá podríamos sacar el 1/2 en la parte de arriba, ¿cierto? Sacamos el 1/2 para que nos quede un x menos 3. Y ahora con eso nuevamente habría que hacerle una fracción parcial. Entonces podríamos haber partido separando en 3 fracciones. Pero son cosas que no se ven inmediatamente cuando ustedes ven el ejercicio. No pueden saber si, la separo en 2, la separo en 3. Entonces hay que ir resolviendo. Como habíamos dicho delante, nuevamente el proceso. Tenemos x más 2 y acá tenemos x más 1. Entonces el a y el b. Multiplicamos por x más 1 acá y por x más 2 acá. La parte de arriba nos quedaría ax más a y la parte de acá nos quedaría bx más 2b. Factorizamos las x y nos quedaría a más b, factor de x, y la parte numérica nos quedaría a más 2b. Entonces el a más b, que es el que acompaña el x, es 1 en el ejercicio, y el a más 2b,
que es la parte sin x, es menos 3. Luego, para resolver, multiplico el de arriba por menos 1, cambio todo de signo y le aplico suma para abajo. Se eliminan las a, quedaría b, y acá quedaría menos 4. Y el a, al reemplazarlo, quedaría, aquí sería menos 8, más 5. Ahí está. Entonces, ahí están nuestras fracciones. El a vale 5. Ojo aquí porque es súper importante que vean bien el número que encontraron sobre cuál de las dos fracciones va, porque si lo cambiamos, queda algo totalmente diferente. Estoy tomando solamente esta expresión y separándola en 2. Y el b era menos 4. Ahí está. Esta es la separación de esa grande. Pero recuerden que esa grande está multiplicada por el 1/2, que multiplica a estas dos entonces. Y luego vendría la tercera, que la constante 1/2 la podemos sacar. Y ahora está casi listo. Las constantes las sacamos. Sacamos 5 y se va a multiplicar por el 1/2. Entonces queda 5 medios de la antiderivada de 1 partido en x más 2 de x. Sacamos ese menos 4 y se multiplica por el 1/2. Recuerden que el 1/2 multiplica a los dos. Entonces 4 y el 1/2 me quedaría solamente menos 2. 1, x más 1 de x. Y ahora, como eliminamos el paréntesis, 1/2, 1 dividido en x de x. Ahí está. Y eso ya se puede resolver. Tendríamos entonces 5 medios, lo voy a anotar aquí arriba. 5 medios, y eso es logaritmo natural de x más 2. Luego tendríamos menos 2, logaritmo natural de x más 1. Y finalmente más 1/2, logaritmo natural de x, más una cierta constante. Ahí está. Se puso un poco más, no complicado, se puso un poco más largo, porque al principio tuve que tomar una decisión. Si separaba en 2 fracciones parciales o separaba inmediatamente en 3. Y esa decisión me costó demorarme un poco más. Entonces, lo mismo les va a pasar, chicos, para que no se asusten. Lo importante es que el camino que elijan, si ustedes ya dijeron, ya voy a hacerlo de esta forma, sepan hacerlo bien. Y no duden en el proceso. Porque después ya se va, si se pone complicado, ya perfecto, este no es el camino, lo cambio, pero tengo que tener bien claro para dónde voy. Porque si elijo un camino y no sé bien de qué se trata, por ejemplo, si ustedes dicen ya fracciones parciales, inmediatamente tienen que tener claro ya quién va a ser u, quién va a ser db. Entonces, para después sacar inmediatamente el de u y el b. Saber en qué consiste cada uno de los tres procesos. Eh, qué bueno, Juan. Como les digo, no importa el camino. Yo no creo que el profesor les vaya a decir, este ejercicio tienen que hacerlo solo de esta forma. Lo importante es saber abordarlo. En las fracciones parciales, saber elegir bien el u y el db. En la sustitución simple,
saber bien elegir cuál es la expresión. Lo que les comentaba anteriormente. La mayoría de las veces lo que está dentro de la raíz o lo que está dentro del paréntesis cuando está elevado a otro número son buenos candidatos. Son buenos, no digo que sea exactamente siempre ese. Si no les resulta, si se pone muy complejo, tomen el cambio de variable incluso con la raíz. Por ejemplo, son casos más extremos. O si a veces lo que está dentro del paréntesis es muy complejo, tal vez, por ejemplo, si el paréntesis fuera, no sé, a ver, un 3x elevado a un tercio menos 5x elevado a 5 tercios. Tal vez no tomar todo el paréntesis como el cambio de variable. Tal vez tomar solamente el x elevado a un tercio. Pero como les digo, disculpen por repetirlo 20 veces, no hay una regla. En la integral, en la antiderivada, no hay una receta única. No es que todo esto se resuelve de esta forma, todo esto, no. Por eso que se torna muy difícil. Muy bien, chicos, chicas. Recuerden, mañana, igual voy a colocar un aviso en el portal, pero mañana, más o menos a esta hora, debería aparecer el taller. Éxito. Y esta fue nuestra última clase. Así que un gusto haberle ayudado. Espero haberlo hecho, espero haberle ayudado. Y todavía queda un espacio de aquí al viernes para que me realicen consultas por Telegram. Teniendo tiempo las puedo contestar. Y éxito, harto éxito. Espero que no duerman estos días. Estudien harto y ya después van a poder descansar. La otra semana ya descansan, todo lo que quieran. Pero ahora póngale todo el empeño posible. Así que nada, chao, chao, que estén muy bien. Cuídense. Adiós.